y se llama Con un corazón de niño. Y vamos a arrancar la palabra, el que anota para que pueda seguir en su casa meditando. El texto principal está en Mateo 15, del 10 al 20. Padre, leemos tu palabra en tu nombre, Señor, con la dirección del Espíritu, para que todo lo que tú, Señor, has determinado para este día, en este tiempo, Señor, se cumpla. Aún, Señor, el que vino enfermo mientras predicamos tu palabra reciba sanidad. Aún el que vino triste reciba consuelo. Aún el que vino afligido, Señor, tú sanes sus heridas, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mateo 15:10 dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el cielo guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón, sale, y esto contamina el hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esta palabra se lo daba el Señor al pueblo cuando los fariseos le decían que porque sus discípulos comían el pan o partían el pan sin lavarse las manos. Y el Señor daba esta explicación. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra? Y es que examinemos lo que sale de nuestra boca, porque eso está determinando lo que está en nuestro corazón. Amén. A veces nosotros no necesitamos que tengamos el don de ciencia o ser profeta para conocer a una persona. En el mundo muchos utilizan este cliché que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Pero realmente si nosotros nos vamos a la palabra, nosotros pudiéramos decirle, permíteme escucharte para saber qué hay en tu corazón, porque lo que sale por su boca es lo que está en su corazón. No puede salir otra cosa. La palabra del Señor es muy clara y dice que de una fuente no puede salir agua dulce ni agua salada. O sea, las dos fuentes no salen. O eres agua dulce o eres agua salada. Y el Señor, cuando me entregaba esta palabra, lo que más me llevaba, de hecho, me hizo hacer un paralelismo con los niños. Y ahorita les explico por qué. Entonces dice, como decía el salmista en el Salmo 139, 23, 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista le dice que le examine el corazón, pero para poder saber qué hay en el corazón del salmista, entonces entró en prueba. Pruébame para ver qué sale, qué hay en mis pensamientos. Y si hay camino de perversidad, le dice que lo vuelva a la senda correcta, ¿verdad?
volver a tener el corazón de un niño. ¿Qué hay en el corazón de un niño? Madeleine tiene a su hijo en brazos, ¿verdad? ¿Qué edad tiene tu hijo, Madeleine? 4. ¿Cómo es un niño? O sea, si nosotros, y el Señor me llevaba a esto. ¿Cómo es el corazón y el obrar de un niño? Es humilde, o sea, tú nunca ves un niño altivo y arrogante a menos de que todo el tiempo él esté escuchando una palabra para que él se vuelva altivo y arrogante. Pero aún así, los niños siendo tan niños, ellos lo hacen por obedecer lo que su padre o su madre o los que están cercanos le dicen, pero no realmente porque en el corazón del niño esté eso. Y dice, los niños son personas sencillas, humildes, sin malicia, tiernos, ¿verdad? Ellos no discriminan. O sea, tú, y eso me hacía ver el Señor, o sea, imaginarme, no imaginándomelo como si fuera un mundo irreal, no, estoy hablando de algo real. Ustedes ven los niños pequeños jugando, y esto no, aclaro, no quiero que suene racismo, sino era lo que el Señor me mostraba. Cuando los niños son niños, ellos no ven qué color de piel tiene el niño con el que está jugando. Simplemente ellos ven que son niños, su naturaleza de niño. Sin embargo, nosotros, a medida que vamos creciendo, empezamos a poner estigmas. Y hay momentos en que nosotros, como padres, nos falta sabiduría. Y entonces, no te juntes con este. O sea, yo mismo estoy condicionando el corazón de mi hijo que en su naturaleza de niño no hace acepción de personas. Y entonces por eso el Señor me decía, mira todo desde el corazón de un niño. El Señor mismo nos dice en su palabra, no hagan acepción de personas. Sin embargo, a medida que nosotros vamos creciendo y llegamos a la adultez, nosotros sin querer hacemos acepción de personas. Y el Señor por eso me decía, hay que volver a vernos como niños y que nuestro corazón sea como el corazón de un niño. Y era lo que yo les compartía. Hagamos memoria de nuestra infancia o los que ahora tienen niños pequeños, cómo es su comportamiento. Y por ejemplo, si hay dos niños de la edad, muy cercanos en la edad, y juegan hermanitos o los mismos amiguitos, y tienen una diferencia, porque uno le quitó la pelota, ¿verdad? Y eso me lo ministraba el Espíritu, fíjense. ¿Qué hace el niño cuando le quitan algo que él entiende que es suyo? ¿Cómo actúa el niño? El niño se pone a llorar por un momento. Va y busca al papá o a la mamá, que tenga más cercano, y le da la queja. Eso hace el niño. Ahora, cuando viene a buscar al padre o a la madre, ¿verdad? Y pelearon por esa pelota, ¿cierto? Por decir un ejemplo, hay muchos otros ejemplos, pero pelearon por esa pelota. ¿Cuál es la respuesta de la madre o del padre en ese momento? No, dice, no pelee, que ustedes son hermanitos. Ve y arréglate con tu hermano. Esa es la respuesta que uno como papá les da, o cuando están jugando con los amiguitos. Y uno mismo les dice, mira, eso no es nada, ve y juega con tu amiguito. ¿Y qué hace el niño? El niño obedece la voz de su padre y va y se pone a jugar. O sea, no han pasado ni 5 minutos y el niño ya olvidó la ofensa y sigue jugando con aquel que le quitó la pelota. Sin embargo, el Señor nos decía, ¿y cómo no está nuestro corazón en este momento? Con la edad que tenemos. ¿Nosotros tenemos un corazón como el de un niño o cómo está nuestro corazón? ¿Cómo nos comportamos nosotros los hombres? No el niño, los hombres. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos hace la guerra, ¿cómo nosotros nos comportamos? ¿Somos como el niño que a los 5 minutos ha olvidado la ofensa? ¿O empezamos a razonar? Porque eso es lo que hacemos nosotros los adultos. Alguien me ofendió, me lastimó, me maltrató, ¿verdad? Alguien en mi trabajo me hizo la guerra. Y inmediatamente nosotros los hombres, ¿qué hacemos? Empezamos a razonar y a buscar fundamentar un pensamiento de un sentimiento. Entonces yo empiezo todo arranca con un
pensamiento. Y yo empiezo a darle mente de día y de noche a ese pensamiento. Pero, ¿y Madeleine por qué me ofendió? Si yo no le he hecho nada. Y empieza ahí. Pero mira, entonces yo empiezo a ver a la persona de la manera incorrecta. Ah, pero mira, porque es que ella es así, ella es así. Y empiezo a trabajar primero mi mente. Y empiezo a crear un mundo de un pensamiento. Porque hasta las grandes ideas surgen de un pensamiento. Por eso el Señor nos habla mucho de que nuestras batallas están en la mente. Todas nuestras batallas más fuertes están en la mente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ese pensamiento empiezo a trabajarlo de día y de noche, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Baja a dónde? A mi corazón. Y cuando bajó a mi corazón, entonces salen los peores sentimientos, porque el corazón entonces hace su trabajo y genera sentimientos. Un pensamiento, un corazón, un sentimiento. Entonces luego, ¿qué se produce? ¿Cuál es el resultado de eso? Iras, enojos, contiendas, disensiones, odio, rencor, amargura, falta de perdón. Ese es el fruto cuando yo le permito al enemigo que siembre un pensamiento incorrecto. Y mientras escribía esto, el Señor me recordaba en la compañía de profetas. Un día estábamos intercediendo particularmente por algo, y uno de los profetas tuvo una visión abierta. Y el Espíritu me traía para que viera ese ejemplo, para que pudiéramos gráficamente ver lo que Él nos está diciendo. Y ese profeta vio 2 árboles de manzana, un árbol completamente blanco y un árbol completamente negro, y estaban en el mismo lugar, uno muy cercano del otro. Y la raíz se empezó a extender, porque eso es lo que hacen los árboles, sus raíces siguen creciendo, ellos van armando su crecimiento, su follaje, su fruto. En la visión él veía como una raíz blanca, tocó el árbol negro, y esa raíz blanca empezó a tornarse negra. Entonces era ver el árbol blanco y una pequeña raíz, y era como si subiera esa pequeña raíz por todo el tronco hasta llegar al fruto. Y la mayoría de frutos eran blancos, pero tenía 2 o 3 negros. Y cuando nosotros veíamos al Señor, entendíamos, podíamos entender la revelación de lo que le estaba dando el Señor al profeta. Una pequeña raíz puede contaminar nuestro árbol. Y vamos a dar frutos que en su mayoría pueden ser blancos todo el tiempo. Pero si nosotros no ponemos atención de lo que está saliendo de mi boca, de mi corazón, yo también, aún siendo hijo de Dios, puedo dar frutos negros sin darme cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Yo estoy dañando mi testimonio. Porque mi testimonio, sin yo hablar una palabra, mi testimonio debe edificar a otros. Porque yo como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, como embajador de Cristo en la tierra, todo lo que yo hable, diga y accione, porque yo debo ser coherente, lo que yo digo con lo que yo hago. Y todos nosotros debemos reflejar a ¿quién? A Cristo. Yo no modelo a Alexandra, aunque yo me llame Alexandra. Si yo tomé la decisión de seguir a Cristo, yo debo modelar a Cristo. Ahora, en el camino, cada uno de nosotros ha tenido resbalones, porque no vamos a decir que no. Cada uno de nosotros ha sido procesado, cada uno de nosotros ha pasado los valles, como lo veíamos en
en la impartición de la semana pasada. Pero, ¿qué sale de mi corazón después del valle? ¿Qué sale de mi corazón después del proceso? Entonces dice la escritura en Mateo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí el Señor no le estaba diciendo, vuelve a ser un niño de 7 años, naturalmente, o sea, cronológicamente. El Señor nos está diciendo es que mientras ustedes no vuelvan sus corazones de hombre, corazones de niño, no pueden entrar en mi reino, porque solo el corazón de un niño está preparado para ver la manifestación gloriosa del Señor. Amén. Entonces, fíjese algo, yo tuve, y como tomo las palabras de la madre, a veces uno cuenta sus propios testimonios porque contar el testimonio de otro como que no le ha pasado, como no ha cortado, ¿verdad? Y yo recuerdo que el Señor a mí me trabajó muy fuerte con un proceso de perdón, muy, muy fuerte. O sea, si yo puedo decir que trabajar el perdón cuesta, sí, yo no puedo decir que no. Realmente perdonar es una de las cosas más difíciles que existen, pero no imposibles. Y una de las cosas que el Señor hoy, en este día, para esta casa está diciendo es el perdón. El perdón. Y todavía yo estaba en Colombia y trabajaba en una empresa. Y para el año como 2004, en la empresa yo conocí a una persona, a una muchacha, en otro trabajo y éramos iguales, homólogas. Y nos hicimos muy cercanas, muy amigas. Y luego el Señor me saca de ese lugar y me lleva a otro. Ella se queda sin empleo y se dio la oportunidad en el lugar donde yo trabajaba y yo le hablé a mi jefe de ella y ella sería su alterna mía. Y realmente nosotros teníamos una relación muy, muy cercana. Y yo empecé a ayudarla, a edificarla en cuanto a las cosas del trabajo y nos volvimos mejores amigas. Y luego creció tanto nuestra amistad que hasta yo soy la madrina de su matrimonio. Y de verdad que fue algo muy hermoso hasta que el enemigo entró. Y más o menos mi hija Laura Sofía nació en el 2007. Y mientras yo estaba pasando mi licencia de maternidad, ella halló gracia en los ojos de un jefe que veía su trabajo. No lo digo por mal, realmente hoy yo puedo ver las cosas desde la dimensión de Dios, pero en ese momento para mí fue muy duro. Y él encontró mucha empatía, vio el trabajo que ella hacía y todo eso está bien y de verdad que yo me gozo con el que puede crecer. Pero hay cosas que tienen un orden. Y yo recuerdo que él la llama a ella, a la oficina, y le ofrece mi posición, a mi mejor amiga, a mi hermana. Ella se fue, entró a la oficina y cuando ella salió, a mí no me dijo nada. Guardó silencio. Ahí fue donde estuvo el error. Y cuando a la hora me llaman a mí, me dicen, ahora ya tú no vas a estar en esa posición, ahora va a estar ella por ti y tú tienes esta nueva posición, ¿verdad? Yo quedé tan impactada, en el momento no lo entendí, pero lo que mi corazón empezó a sentir un dolor muy profundo fue porque alguien se me acercó y me dijo, ella lo sabía. O sea, yo la abordo y le digo, ¿tú sabías esto? Y me dice, no sabía nada. Yo, ¿estás segura? Sí. Y luego yo sé que ella lo sabía todo. Y a mí eso entró una herida tan profunda en mi corazón, o sea, laceró mi corazón. Yo obedecí,
y yo me fui para mi posición nueva. Y a los 3 meses se da una situación de un problema en Inglaterra del producto, y quien me llama a mí es el dueño de la empresa, porque para él yo seguía siendo la persona de calidad. Y cuando él me dice que cómo que yo no soy la gerente de calidad, le digo, no, yo hace ya como 3 meses que no lo soy. Y me dice, pues quien lo hizo sin mi autorización, y tú tienes que devolverte a tu posición. Dios hizo en ese momento algo. Si nosotros lo miramos de que Él me hizo justicia, no, Él empezó el proceso en mí. ¿Por qué? Porque yo tuve que volver a mi posición y ella volvió como subalterna mía. Entonces yo tenía que verla todos los días y ella tenía que recibir órdenes de mí y yo tenía que trabajar con ella. Y yo decía, Dios mío, pero esto es demasiado fuerte. Porque yo tener que volver y saber que tú me traicionaste, pero yo tener que trabajar contigo y yo sin saber si realmente esa persona estaba obrando de nuevo contra mí. Y en ese momento yo conocía del Señor. Una de las cosas que yo sí les puedo decir, yo tengo muchos defectos, pero en el Señor yo he hecho algo, y los que me conocen y en algún momento ustedes puedan de verdad conocer mi vida, algo que yo no negocio yo es obedecer la voz de Dios. Yo obedezco aunque yo no lo entienda. Y yo recuerdo que ahí empezó mi proceso. Y yo iba todas las noches y lloraba y lloraba. Y yo le decía al Señor, ten misericordia de mí, sácame. Porque yo no, o sea, en lo humano yo hubiera podido renunciar porque tenía motivos suficientes a nivel natural como persona de irme de la empresa. Pero yo le decía al Señor, ¿es tu voluntad que yo me vaya? Y el Señor me decía, no. Yo decía, wow, Dios mío. O sea, estoy entre la espada y la pared. Mi carne quiere salir corriendo, porque es verdad, mi carne quiere irse. Pero hay una parte que por conocer del Señor me dice que no. Y era más fuerte el que decir que no, porque obviamente era la voz de Dios. Y ahí empezó mi proceso. Eso no fue ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino 5 años. Y yo le decía al Señor, ten misericordia y sácame. Y el Señor me decía, no es el tiempo, aún falta. Pero aún falta ¿qué? Le decía yo al Señor, y me dijo, tu corazón, procesar tu corazón. Y yo decía, wow, Señor. Y un día, después de 5 años, un día, yo trabajaba, de verdad, yo iba a la presencia del Señor y yo le decía, ayúdame a perdonarla. De verdad, yo quiero hacerlo. Pero cuando yo llegaba y yo la veía, a mí se me iba el gozo. De verdad, mire, yo soy honesta porque no puedo mentir delante del Señor. Y a mí se me iba toda la unción que yo había recibido en la mañana. Yo no podía. De verdad, yo no podía. Yo le decía, y yo vivía triste en la empresa. Y yo llegaba y yo me entristecía porque de verdad, o sea, eran sentimientos que estaban peleando conmigo. Y yo recuerdo que un día yo le dije al Señor, bueno, Señor, yo he tomado la determinación. Yo quiero perdonarla, no por ella, por mí. Pero cuando le dije eso al Señor, una de las cosas que Él sembró en mi espíritu es que el perdón no implica una relación, porque yo le decía, yo cómo la voy, está bien Señor, yo la perdono, pero ¿cómo ella va a volver a ser mi amiga? O sea, se quebró toda la confianza. Y el Señor me decía, es que el perdón no implica una relación, o sea, yo te puedo perdonar y toma tu camino y sigue, pero hubo una sanidad en mi corazón. Y yo le dije al Señor esa mañana, le dije, bueno Señor, ya hoy es el día. Yo hoy, Padre, trabaja mi corazón. Yo voy a empezar para que tú me ayudes a perdonarla. Oigan, esto fue en la madrugada, orando yo. Entonces, llego a mi jornada de trabajo y al mediodía, no, en la tarde cuando íbamos a salir, es como si la empresa quedaba como aquí y San Cristóbal. O sea, tocaba un trayecto en vehículo, sea bus o sea lo que sea, tocaba hacerlo.
Y yo voy saliendo en mi vehículo y la veo a ella esperando el bus. Y yo de verdad, o sea, yo hice la oración, pero estaba en el proceso. Y yo la veo y de verdad yo agaché la cabeza para que ella no me, o sea, que ella viera que yo la vi, porque yo iba en el carro sola. Y el Señor me dice, me lo pediste, es ahora. Y yo, ay, no. O sea, fue tan rápido, o sea, y yo me acuerdo que yo obedecí de verdad. Y yo le dije a ella, ven, vamos, yo te llevo hasta tu casa. Y yo la subí en el carro y yo decía, ay, Padre, pero ayúdame porque esto está fuerte. O sea, yo sentía tantos nervios. Y decía, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, es unos sentimientos tan fuertes que yo no sabía cómo manejarlos. Y yo recuerdo que yo empecé a decirle, mira, yo me sentí lastimada por ti, porque tú hiciste esto. No era el ascenso tuyo, porque gloria al Señor, que Dios puede hacernos crecer, sino fue que tú guardaste silencio sabiendo toda la situación. Y ahí fue donde tú permitiste que entrara todos estos sentimientos. Y ella me perdonó y yo la perdoné. Porque obviamente después de eso mi corazón se llenó de muchas ofensas, rencores, iras. Y yo se los expuse a ella. Y el Señor permitió que ella también expusiera su corazón. Y ese día el peso se quitó. Esto estoy hablando que fue como diciembre del 2011. Y a los días se da mi salida de la empresa. O sea, yo detuve mi crecimiento por 5 años de trabajar un proceso. Y ahí el Señor me bendijo con un nuevo trabajo. Pero primero tenía que trabajar esa parte de mi corazón. Y hay momentos del Señor que nos va a retener en lugares hasta que yo no haga un proceso de sanidad para crecimiento. Porque obviamente el nuevo nivel va a implicar un corazón maduro, pero un corazón procesado para poder ver la manifestación del Señor, ¿verdad? Y de verdad que yo le decía al Señor, wow, Padre, que no es fácil porque realmente nosotros, o sea, de poner nuestras posturas. Yo les puedo decir, yo le decía al Señor en la intimidad, yo le dije, es que ella fue la que me hizo daño. ¿Por qué yo voy a ir? Y esa era mi lucha. Realmente los 5 años fueron esa frase. Pero si ella me lastimó a mí, ¿por qué yo voy a ir? Y el día que el Señor, yo estaba trabajando ese día puntualmente, Él me dijo, porque el que esté más cerca de mí tiene que dar el primer paso. Y cuando yo tuve que hacer ese proceso, amén, hoy la persona está en Colombia y todavía está en la empresa y todavía sigue ocupando la misma posición. Después, o sea, ella lleva ocupando la misma posición 20 años. Y el Señor a mí me sacó de nación, me trajo por aquí, ha hecho conmigo lo que Él ha querido. Pero fíjese cómo Dios, cuando tú permites que Él trabaje tu corazón, Él es el que hace todo el proceso de crecimiento. Aleluya. Ahora, yo no dejo que mi corazón sea trabajado. Yo voy a seguir estancado. Y eso es lo que Dios no quiere. Y sobre todo nosotros como hijos de Dios. Este es un ejemplo laboral, pero familiarmente vemos lo mismo. Ministerialmente también vemos muchas ovejas lastimadas. O sea, no es solamente, yo estoy contando mi testimonio porque realmente fue un proceso, pero yo le doy gracias a Dios por ese proceso, porque realmente me enseñó. Y yo todos los días llegaba a llorar a la casa. No había día que yo no llegara a llorar. Y era la misma petición: ten misericordia de mí y sácame, porque yo sabía que yo no podía irme por Alexandra, porque iba a desobedecer a Dios. Y luego el Señor me enseñó ese proceso de cuando yo tomo una decisión desobedeciendo su voz. Y mire, eso no es fácil. Eso fue de verdad que yo por eso yo he sido obediente, pero cuando Él me permitió luego después de esto pasar por eso, yo le dije al Señor, nunca más yo me moveré sin obedecer tu voz.
Y hay momentos en que nos hacen situaciones y si Dios a mí no me dice que no me voy, no me voy. O sea, yo puedo estar literalmente pasando el Niágara en bicicleta en eso, pero yo no me voy hasta que Él no me dice ahora. Pero cuando Él me dice ahora, es en horas. A mí el Señor me había dicho eso en una empresa aquí en República Dominicana. Me pasó un evento y yo le digo al Señor, y el Señor me dijo, espera, espera. Cuando el Señor me dijo un día, es hoy, mire, yo me senté a redactar la carta, es hoy, y la presenté al otro día. ¿Por qué? Porque cuando Dios es el que te manda, Dios te respalda. Pero salir sin consultar a Dios, y esto lo estoy llevando como a un tema laboral, pero salir de un trabajo sin consultar a Dios trae consecuencias nefastas sobre nuestra vida. Porque cuando uno sale y empieza, Señor, pero ¿por qué no consigo trabajo? Y el Señor va a decir, ¿me consultaste? Pero es que yo estaba pasando un valle. Dios lo estaba permitiendo para madurar nuestro carácter. Amén. Entonces, a mí me tocó en ese momento de verdad de poner posturas y pensar como de pronto en ese momento puede pensar un niño, porque es que si no yo no hubiera podido pasar ese valle, literalmente, porque fueron muchos años de dolor, de dolor. O sea, y luego ver esa persona aún en medio de todo eso y yo no poder accionar con mi mano, porque yo siendo jefe yo podía hacerle un expediente y sacarla, porque tenía la autoridad en lo natural. Pero cuando yo entendí que ese era mi aguijón para procesarme, yo tuve que aguantarme el aguijón. Y eso es lo que hoy el Señor les quiere impartir. De niños tenemos un referee, que son nuestros padres. Pero no digo que no fluyan los padres también, pero es más dada en las mamás. Porque el niño siempre viene como buscando a la mamita y la mamita es la que siempre le dice, mira, ve y arregla, ve esto, ¿verdad? Y el Señor me decía que en este momento nosotros tenemos un referee y es el Espíritu Santo. Él es el que nos dice que debemos perdonar. Él es el que nos dice que así como Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar a otros. Y cuando le preguntan que cuántas veces debemos perdonar, el Señor dice 70 veces 7. Eso es lo que el Espíritu Santo nos dice. Ahora, nosotros obedecemos como un niño obedece al Señor. Yo les puedo testificar que yo no obedecí. Fueron 5 años para poder tomar esa decisión de vida, porque es una decisión de vida, porque a ella no, aunque la hizo libre, realmente a quien estaba de verdad siendo libre el Señor era a mí. Y el corazón que Dios estaba sanando era el mío. Porque yo no podía, o sea, ¿cómo yo valoro? Y con esto vamos concluyendo. ¿Cómo yo valoro el regalo que hizo Dios en la cruz, que está escrito no solamente en la vida de Jesús, en los evangelios, sino en Isaías 53, cuando ni siquiera Él era carne, sino cuando era simplemente una palabra profética. Isaías 53 dice, ahí cuenta, el Señor le permite la revelación a Isaías de todo lo que Jesús iba a pasar, pero Jesús no había nacido. Y le dijo que Él iba a ser molido por nuestras rebeliones, que Él iba a pasar dolores, que iba a llevar nuestra cruz. Todo eso está escrito y Él ni siquiera había nacido. Y cuando el Señor le dice eso a Isaías, y luego se cumple palabra tras palabra de lo que el Señor le había hablado a Isaías, y Él se lleva nuestros pecados, no solamente los pasados, los que hoy en día podamos estar cometiendo porque somos imperfectos, sino los que no hemos cometido, pero Dios sabe que vamos a cometer. Ya el Señor nos los perdonó, ya Él fue a la cruz por ellos, ya Él se entregó como sacrificio vivo, Él fue el Cordero inmolado. Por eso ahí cuando Jesús muere en la cruz, se acabó
los sacrificios que hablaba el Antiguo Testamento, porque Él es el máximo sacrificio, el Cordero inmolado sin mancha. Y de ahí Él se llevó todo. Ahora, ¿cómo estamos nosotros valorando el regalo del perdón? Si a los que tenemos que perdonar no lo hacemos. Y venimos, y por eso esa adoración el Espíritu me ministraba, porque muchas veces vamos no con caras descubiertas delante de la presencia del Señor, sino con un espíritu muy fuerte que se llama de conmiseración, ¿verdad? ¿Saben lo que es ese espíritu? ¿Han conocido lo que es ese espíritu? La conmiseración es un espíritu que se mueve en victimización. O sea, se victimiza, es el más pobrecito, todo lo malo me acontece a mí. Entonces, así mismo va a la presencia del Señor, victimizándose, pero no a cara descubierta, preguntándole al Señor, ¿qué está mal en mí que he podido permitir que entre en este tipo de cosas? O más allá, ¿qué quiere Dios trabajar conmigo, con mi corazón? Porque de nada nos sirve que nosotros leamos la palabra si no se hace vida en mí. Y nosotros hemos leído, y muchas veces cuando tomamos la Santa Cena reconocemos el sacrificio de Jesús en la cruz, su sangre, y comemos el pan y decimos, este es tu cuerpo, el cual fue molido por mí. Y tomamos la sangre y decimos, y por esta sangre tú moriste por mí. Pero seguimos practicando las mismas cosas que Dios no quiere que nosotros practiquemos. Dios no quiere que ninguno de nosotros tengamos un corazón con falta de perdón. Porque una raíz de falta de perdón, si ustedes pudieran verlo gráficamente, es ese árbol. O sea, se extiende como una raíz y toma todo nuestro ser. Y por eso el Señor decía que lo que no ha plantado mi Padre tiene que ser desarraigado. Porque en la naturaleza de Dios no está la falta de perdón. En la naturaleza de Dios no está la ira, no está el enojo. Hasta Él mismo nos dice, airaos, pero no pequéis. Y el Señor ha entrado a juicio a naciones. ¿Por qué? Porque su corazón se apartó de Él. Porque lo que hacían naturalmente desagradaba a Dios, y Dios ha tenido que entrarlos a juicio, y en este tiempo estamos viviendo eso. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios no nos ama? No, es porque Él dice en su palabra que somos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces, si yo soy la semejanza de Abba, en mi corazón no pueden haber sentimientos que no vienen de su corazón. Y eso es algo que el Espíritu hoy imparte sobre cada uno de nosotros. Amén, a mí misma, primeramente, y luego a ustedes, porque realmente de nada sirve que nosotros sigamos caminando nuestro trayecto de vida si todavía en nuestro corazón hay muchas cosas que deponer. Volvamos a ser como niños, olvidando todo lo que queda atrás y avanzando hacia adelante, porque al final el galardón que cada uno de nosotros quiere es estar sentado a la mesa con Él, y que Él nos reconozca como su novia, que venga por su amada. Y para que Él venga por su amada, las Escrituras son claras y dice que es sin mancha, sin arruga y blanca como la nieve. Entonces, cada tonalidad que no es blanca en nuestra vida, tenemos que presentársela al Señor. Tenemos que rendir nuestra vida y decirle, examíname, como decía el salmista, y si hay cosas, vamos a tratarlas en la intimidad, Él y cada uno de nosotros. Porque de ahí depende nuestro crecimiento y nuestra bendición. Y que mi testimonio los edifique mucho, porque para poder ver es que mi promoción fueron 5 años. Así que le damos gracias al Señor por esto, Padre. Gracias por esta palabra. Pido en el nombre de Jesús que seas tú llenando, Señor, sus pozos. Y así como en algún tiempo, Señor, caminaban, Señor, por la tierra y no encontraban agua, Padre,
Tú, Señor, abriste los pozos, Señor, a Isaac. Padre, todo pozo que hoy, Señor, no tenga agua, ciérralo. Pero abre el pozo, Señor, del agua de vida para que traiga sanidad, Señor, sobre este pueblo, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Toda herida del pasado, Señor. Toda situación no resuelta, Padre, que nosotros tenemos, Señor, con alguien. Enséñanos a perdonarlo desde tu dimensión, Señor. Así como cuando queremos ver un milagro, decimos, Señor, que tu fe, pon la medida de tu fe para ver el milagro, Señor. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús que pongas tu amor y tu perdón en la vida de cada uno de nosotros para que no perdonemos desde nuestro corazón, sino desde tu corazón, Señor. Padre, gracias, Señor, y sé tú, Padre, ministrando, y si alguien tiene que pedirle perdón a alguien en este lugar, si hay una rencilla de un hermano contra un hermano, no pueden venir, y la palabra es tácita, que si tienen, dejen sus ofrendas y sus diezmos, y vayan y pídanle perdón al hermano, porque cada ofrenda que yo presento delante del Señor teniendo una rencilla en mi corazón, Dios no la mira con amor, porque Dios no ve el dinero que estamos poniendo, Él ve nuestro corazón. Y cuando yo traigo una semilla, pero tengo un corazón herido, al Señor le gustaría más que tú presentaras tu corazón como una ofrenda de amor para Él, más que el dinero, porque Dios ama a sus hijos. ¿Qué padre no ama a sus hijos? Y aún en medio de situaciones difíciles, los padres hacen lo imposible porque sus hijos tengan un pan. ¿Cuánto más Dios? Pero Dios se enfoca en esto y por eso Él dice muy claro en su palabra: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ahí está la vida. ¿Dónde está la vida? Aquí, a nivel espiritual. Pero el Espíritu me decía, y para que vean la relevancia de esto, hay personas que por un accidente quedan en coma y muchas tienen muerte cerebral, pero siguen con vida. Y así muchas veces se ha cauterizado nuestro corazón y tenemos muerte cerebral. Pero cuando se para el corazón es que determinan y sellan y dicen, falleció. Solo cuando se detiene el corazón. Por protocolos médicos, cuando una persona entra en muerte cerebral, no lo desconectan inmediatamente. Hay un protocolo médico y dan 72 horas para desconectarlo de los aparatos que lo mantienen con vida. Y para decir que murió, se tiene que detener el corazón. Y el Espíritu me decía que así como en lo natural el corazón es vida, en lo espiritual nuestro corazón es vida para caminar juntamente con Jesús. Isaías 53 dice que Él fue como cordero al matadero, sin hablar una palabra. Si alguien conoce que fue vituperado, fue Jesús. Que fue lastimado hasta ser lacerado su espalda, fue Jesús. Le colocaron una corona de espinas y salía sangre de su frente, fue Jesús. Y Él no pronunció palabra ni se levantó teniendo autoridad para derribar a cada uno de los que contra Él se levantó. Y cuando a Él le clavaron la lanza, no abrió su boca. Si alguien puede testificar lo que es ser molido, ser traicionado, es Jesús. Y sin embargo, ¿cuál fue la actitud de Jesús en la cruz? No solamente cargó su cruz, sino que era tan pesada. Y esta es una revelación que hoy yo imparto sobre ustedes.
La cruz de Jesús pesaba tanto no porque la madera fuera pesada, sino porque Él cargaba la cruz de todos, ni aún de los que no habíamos nacido. Y por eso mientras iba camino al Gólgota tuvieron que ponerle una persona que le ayudara, porque era tanto el peso que Él no podía. Y tuvieron que ponerle a uno para que le ayudara, porque era tu cruz, mi cruz, la cruz de todos los que estamos aquí, de la humanidad, la que caminaba con Él. Y Él no pronunció palabra, porque Él sabía que esto que Él estaba haciendo era mayor, era la salvación de quién, del pueblo que Él amaba. Y hoy el Señor nos dice: tomen mi cruz y síganme. Porque si tomamos nuestra cruz no vamos a avanzar, porque vamos a ver desde nuestra naturaleza humana. Pero cuando tomamos la cruz de Él, que ya Él murió, que ya Él resucitó, que Él nos dio vida, entonces caminamos desde la perspectiva de Dios. Padre, gracias, Señor, por este pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, Señor, que primero, Señor, nos corta a nosotros. Por eso es espada de doble filo, Padre. Gracias. Gracias porque tú sigues haciendo sanidad en nuestros corazones, porque eso es lo que tú, Señor, amas, nuestro corazón, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por caernos. Y el Espíritu me decía que el Señor con esta iglesia está haciendo tiempos de sanidades, sanidades del alma, para que puedan caminar diferente. Porque mientras nosotros tengamos heridas, no vamos a poder avanzar de la manera que Dios quiere. Sí vamos a avanzar, pero no de la manera que quiere Dios. Padre, gracias, Espíritu Santo. Ponemos ya el cierre, Señor, con tu sello santo, Padre. Sanidad y vida, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí. Sanidad y vida para los que nos están viendo, Señor, a través de las redes. Sanidad y vida, Señor. Sanidad y vida. Sanidad y vida, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén.